Este fanfic no es mío, es de Tobias714. Pueden encontrar esta historia en Wattpad. Apoyen al creador de esta historia para que nos traiga más capítulos. Llegan los nuevos invitados. La conversación había terminado, y luego Subaru y los demás salieron del salón. 5. Roswell. Me pregunto qué tipo de resultados traerán. Me pregunto si esto también significa que los estoy influenciando nuevamente al darles expectativas. Roswell. ¿Esto significa que también me estoy convirtiendo en un miembro agradable para él? ¿Qué piensas? 1. Beatrice. Seguro que puedes decir algunas cosas desagradables, es lo que creo, supongo. Realmente no tienes límites, de hecho. Es aterrador. No hay otra forma de decirlo, supongo. En el teatro todo el campamento de Emilia, menos Ram, Felt y Crush negaron con la cabeza con bastante firmeza, para dejar claro que esa percepción de Roswell no era real, mientras que Roswell se reía entre dientes de su reacción. Mientras que Otto hacía una cara de desagrado, Garfield quiso imitar una de las cosas que le dijo Ram a su capitán cuando éste imprudentemente comentó que sería un gran caballero capaz de vencerla incluso en una carrera de pelar a paz. Garfield. Asquerosos payaso, antes de siquiera pensar en eso, mejor vuelve a nacer para tener oportunidad. Gruñó en voz alta sin pensarlo mucho, hasta que notó como la mayoría ante su comentario profundizaban una mueca de asco al margrave, para poco después sentir que su hermana y respectiva pequeña aprendiz le iban a dar una conferencia sobre pensar antes de hablar. 4. Otto, el cual también sintió su estómago revolverse, recordando que el benefactor de su campamento usó a todos sus descendientes como simples cascarones para perseguir su amor por la da bruja que más miedo y repulsión le da, volvió su mirada a su hermanito Garfield y se dio cuenta por su expresión que todavía no unió los cables. 7. Otto. Garfield, ¿recuerdas la asquerosa razón por la que el margrave ha podido seguir con sus planes de traer de vuelta a la bruja Echidna? Con cara en blanco le preguntó al joven, quien miraba confundido a las chicas del fondo. Garfield. Claro, broto, ese estúpido payaso ha estado Oh, ya veo en que se equivocó mi increíble yo. Murmuró mientras se disculpaba con las manos con las sirvientas de atrás y Mimi, quien pensaba seriamente en golpearlo, aún no sabía si recién después de convertirse en su esposa tendría el derecho o si ya tiene el poder de corregirlo como a sus hermanos. El resto simplemente aún no podía concebir, o mejor dicho no querían pensar en lo que implicaba la idea de que el payaso sea el 12º cascarón que usa. Tal falta de respeto hacia su descendencia, la vida y dignidad humana era difícil de tragar. Roswell. No es que me falte honor, es más que este cuerpo llega a su fin. Beatrice. Tú también eras una mujer antes. Tienes suficientes precauciones, supongo. Roswell hace una sonrisa cada vez más alegre, y luego la pequeña Beatrice, que respondió a su declaración, comenzó a jugar con su propio cabello mientras lo tiraba con una expresión compuesta. Pudo haber sido porque estaba aburrida, o tal vez era un hábito que hacía cuando se ponía nerviosa. Wilhelm, a pesar de su siempre estoica mirada, se notaba afectado ante la declaración del espíritu en la pantalla. Sus recuerdos de su buena amiga Julia Matters han sido manchados con un trasfondo oscuro sin oportunidad de salvación. No sabía ni quería compartir esta información con sus amigos Carol y Grimm, pero al menos se alegra de que Teresia en vida nunca se haya enterado. Se llevaba bien con Julia, y seguro después del impacto emocional hubiese partido al payaso, cosa que comparte. 4. Mientras que Wilhelm estaba teniendo pensamientos sombríos, su dama Crush se dio cuenta de algo que la tenía bastante preocupada por la idea que se le formaba. No solo ella, también lo hizo Otto, Anastasia, Ram, Frederica y Priscilla. Todos llegaron a la misma conclusión. Si llegaba a ser cierto, Frederica y Otto pensaron seriamente en cómo iban a matar al margrave, una de manera física y el otro buscaría con todas sus fuerzas un reemplazo a su patrocinador, para que no afecte a Emilia las consecuencias sobre el margrave. Ram, en un raro acto para el margrave, le dio una mirada de muerte. Hasta para ella esto era razón suficiente para plantarse en contra de él, y él era consciente de ello. Crush. Beatrice Sama, porque menciona el desalentador hecho de que el margrave ya usó a una joven de sus descendientes como cuerpo. Dijo de manera mordaz la última parte.
Beatrice se estremeció y el margrave maldijo a la pantalla una vez más. Ya estaba en una mala situación por todo lo anteriormente mostrado, pero al menos mantendrían el status quo por diversas razones ya mencionadas anteriormente, pero ahora esto auguraba malas noticias tanto para de inmediato como para planes futuros. Las miradas se clavaron en la pequeña Beatrice, quien apartó la mirada a sus propios pies. Esa acción fue tomada como una afirmación a su pregunta. Todos voltearon a ver al payaso con miradas que matarían a cualquier santo de la espada, y para sorpresa de todos la que habló primero después de conectar los puntos, fue Emilia. Emilia. Roswaal, ¿qué planeas hacerle a Nerose? La tonalidad, el frío, la hostilidad y la amenaza que había en esa pregunta era tan gutural que todos, incluso la arrogante princesa y poderoso santo de la espada, instintivamente se prepararon para algún tipo de ataque. Mientras tanto Roswaal se mantuvo callado, sabiendo bien que Emilia no quería respuesta de parte suya. Una Emilia. Roswaal, ¿te atreves a siquiera pensar en usar a Anne-chan para perseguir ese patético sueño tuyo? Juro que yo misma me aseguraré de que ni todos tus planes juntos te salven del sueño helado que te daré. Me importa poco nada que seas mi benefactor, te reemplazaré y tiraré al calabozo más profunda que encuentre, solo si no mueres después de que termine contigo. Si el teatro no bloqueara la entrada y salida de magia, habría una pequeña capa de nieve sobre todo el lugar. Garf, Otto, Petra y Rem aplaudirían a su dama si no estuviesen impactados ante lo amenazadora que se veía la semielfa. Las demás candidatas estaban extrañamente alegres de verla, a pesar de ser competidoras. En este teatro, después de ver el avance notable en su personalidad y acciones, era evidente y agradable. La más complacida era la princesa del sol, la cual veía en esto el surgimiento de una verdadera rival a la que vale la pena derribar. 8. Roswaal. Tranquila Emilia-sama, no están en mis planes cercanos recurrir a tales métodos y creo que ahora mismo no tendría oportunidad de hacerlo a futuro. Con su tonalidad burlona a pesar del notable sudor en su frente minimizó el hecho. Al terminar la frase Emilia con una sola mirada a Crush, la cual asintió con un ligero escalofrío, confirmó que era cierto lo que decía, pero eso no tranquilizó del todo a la semielfa. Ella defendería su campamento, es lo mínimo que merece su Subaru que trabajó tan duro por él. Emilia. Ram. Exigió la atención de la visiblemente pálida Oni pelirrosa. Ram. Ese sí, Emilia-sama, ¿qué puede hacer por ti Ram? Ram, para sorpresa suya, estaba bastante asustada, tanto por ella como por su amado. Miró a su hermana, pero ella solo desvió su mirada. Otto y Garfield simplemente esperaban el veredicto de su enojada jefa. Otto en especial ya estaba pensando en posibles candidatos para ocupar el lugar de Roswaal. No fue difícil, ya lo hizo durante un año entero, sabía los nombres de posibles candidatos de memoria, tanto de Lugúnica como de fuera de Lugúnica, pero eso no impidió que volviera a recapitular las razones por las cuales no servirían. Emilia, te encargo que vigiles a Roswaal, no me decepciones, por su bien. Girándose para volver a presenciar el viaje de su caballero, terminó la discusión. Ram agradeció en silencio y con una inclinación la inmerecida piedad que se le lanzó. Todos los demás en el teatro volvieron su atención a la pantalla, algo incómodos o enojados con el payaso. 3. Roswaal. Subaru-kun y el resto irán a la sala de reclusión, ¿sabes? ¿No crees que sería inseguro sin ti a su lado? Beatrice. Un perro mascota que fortalece su propio espíritu es más una carga que un perro callejero que tiene momentos en que pierde su espíritu. Por eso pensé en mantenerlo bajo control, supongo. Roswaal. Llamarlo perro mascota es cruel. Aunque creo que eso sería algo que querrías si significara ser el perro de Sensei. Beatrice. Él es un pervertido indefenso, Roswaal, supongo que no lo subestimas demasiado. Si lo provocas innecesariamente, Betty no te perdonará. Beatrice. Eso va dirigido aquí también Roswaal, no te atrevas a subestimar ni desestimar a mi contratista. Reafirmando lo dicho en la pantalla, la pequeña sin necesidad de voltear sentenció. Garfield murmurando. Broto, no le están diciendo pervertido a mi capitán como si fuera un hecho, digo, no negaré que tiene sus momentos, pero es normal en hombres, ¿no? Preguntó al sonriente Otto, el cual aguantaba sus ganas de reírse por la forma en que tratan a Subaru. 2. Mientras que Otto asentía para no reír al responder a Garfield, la mayoría de las candidatas dieron una risita. Emilia se sonrojó y los caballeros negaron divertidos la acusación de Beatrice.
Roswell. Tú y yo actuamos de manera diferente cuando solo somos nosotros dos. Actúo de todo corazón, mientras tú actúas sin preocupaciones. Beatrice. Eso significaría que ves un lado de mí que es completamente diferente de madre. La Betty que sostiene la mano de Subaru es cientos de veces mejor, así que ¿qué tal si te abstienes de ofenderme así? Beatrice asintió totalmente de acuerdo con su yo de la pantalla mientras volvía a acomodarse en su querido contratista. Ella cuando está con su Subaru es su mejor versión, la más feliz y eso no lo cambiaría por nada. Mientras que Beatrice asentía con una sonrisa radiante, Emilia, Ren, Anastasia e incluso la estoica Cruz apretaron sus manos para no abrazarla. Se veía muy tierna mostrando cuánto quiere a Subaru. Ren volvió a admirar la capacidad de su héroe de aparecer y mejorar la vida de todos a su alrededor. Ella que solo conocía a la Beatrice encerrada en la biblioteca, jamás esperaría que muestre ese nivel de afecto en sus facciones y acciones. Simplemente su héroe era la mejor del mundo, se repitió. Roswell, eso es algo que has podido admitir. Alguien como usted, que pretende ser bibliotecaria de una biblioteca prohibida, debería sentirse tan feliz como pueda. Beatrice, eso es un hecho. Por eso haré que me permitas actuar para proteger esa felicidad, supongo. Beatrice compite con Roswell con un nivel equivalente de intensidad dentro de sus ojos mientras se para frente a él, mientras él permanece sentado en el sofá. Roswell entrecierra los ojos como para intentar mirar el corazón de esa chica de ojos redondos. Roswell, una sola persona derrotó a los arzobispos del pecado. Es muy probable que Subaru piense que más de uno lo hizo. Beatrice. Debería haber otros candidatos además de Subaru que ayudaron a derrotarlos. Roswell. Pero ninguno de ellos se acerca a él ni van encima de él. Es una verdad evidente, ya sea solo por rozarlo, ya sea por encima de él. Deja de hacer que parezca que hicieron más de lo que realmente hicieron. Muchos en el teatro abrieron la boca solo para cerrarlas una vez más. ¿Qué iban a decir? Era una verdad que incluso los más orgullosos tenían que tragar. El que está derrotando sin piedad al culto y las grandes bestias es Subaru, ya sea utilizando su ayuda, ya sea repartiendo los logros con los demás, pero era innegable, el que tenía la mayoría del mérito, era el chico que llegó a su mundo sin saber nada hace menos de 2 años. Antes de él esos monstruos estaban libres y sin control. La ballena, el conejo, Betelgeuse y ahora incluso dicho por el Warden que solo están aquí gracias a su presencia. Gracias a él tenían un plan factible contra Regulus e Ira, podían pensar con claridad en cómo cazar a las gulas y planear con detalle cómo superar la regeneración de lujuria. 7 Garfield. Me duele estar de acuerdo con el payaso, pero es verdad, mi capitán es increíble. Rugió el demi-humano con estrellas de admiración en los ojos. Ver que incluso el payaso reivindica lo grandioso de su capitán era un nuevo nivel. Los demás caballeros lo acompañaron con una sonrisa, ya sea con vítores de parte de Felt y Félix, un asentimiento de Reynard y Julius o el pulgar arriba de parte de Ricardo. Otto suspiró mientras veía a su hermano golpear sus puños para calmar su euforía, antes de sonreír por el recuerdo del discurso que dio Natsuki. Solo eso bastó para que asienta con Garfield. Mientras tanto Emilia y Ren volvieron a abrazar al joven. Emilia ya rememoraba una lista de momentos con Subaru, antes no la tenía definida pero ahora que vio lo valiosos que eran los momentos que su caballero logró darle ya la tenía, comenzando con el momento en que se convirtió en su caballero y le dio su juramento, seguido por su beso en el santuario y muy de cerca de él entrando a esa maldita iglesia con Reynard para derrotar todos al bastardo de Regulus. Lástima que no ocurrirá en su nuevo futuro, pero aún así estaba grabado en su memoria. Ren también recordaba cada momento que le dio su héroe sin priorizar ninguno, cada uno era un regalo que ella creía no merecer pero nunca rechazaría. 3 Beatrice. Supongo que no te dejaré decir mucho más. Beatrice responde al argumento de Roswell con una voz que fue cubierta con la determinación de que ella previamente escondió de Roswell. Ella agarra fuertemente la manga de su brazo y luego mira a Roswell. Beatrice. Betty es la Betty de Subaru. Por lo tanto, Subaru será él mismo, supongo. Roswell. No quiero obstaculizar tus esfuerzos. Es solo que tener menos personas para reconocer sus logros sería más conveniente para mí. Eso es todo.
2 Anastasia y Priscilla resoplaron divertidas por lo estúpido que se ve el payaso desde el teatro, queriendo ocultar lo más posible las contribuciones de Subaru. Entendía por qué y para qué, de las acciones del payaso, pero eso no quitaba lo gracioso al verlo. Roswaal simplemente dio una risa resignada. Felt. Lamento decirte payaso, pero ahora todas las candidatas y respectivos caballeros reconocen los logros y capacidades del Big Bro. Le dijo quitándole la lengua en tono burlón, que solo profundizó la risa del margrave. Beatriz le da una fuerte mirada a Roswaal al final, y luego con paso firme se dirigió hacia la puerta. El resto de la discusión también se puso fin. Roswaal. Beatrice. Roswaal habla a la chica que se aleja. Beatrice dejó de caminar, pero no se da la vuelta. Roswaal. ¿Ves Beatrice? Quiero que seas feliz, o al menos quiero que siempre seas más fuerte que todas las demás masas. Esto es lo que siento, y eso es porque eres como una hermana menor para mí. Beatrice. Eso no me hace muy feliz. Además, no eres madre. Roswaal. ¿No es eso lo que es el amor? Ella no respondió. Simplemente abre la puerta, y luego el único sonido que se escuchó en todo el salón fue el sonido silencioso de su cierre de la puerta. Y después de eso, no quedó un solo sonido dentro del salón. Beatrice murmurando. A mí tampoco me hace feliz. Dijo bajando la mirada a sus pies. Después de pensarlo Beatrice solo suspiró. No iba a agradecer a Roswaal por desearle genuinamente la felicidad, pero tampoco lo insultara por el gesto. Ella ya encontró la fuente de su felicidad, y no fue gracias ni a Roswaal ni a su madre. Su contratista y ella eligieron eso. Capítulo 3. La celda de una niña. Frederica. ¿Cómo fue tu conversación con Roswaal, Sama? Subaru. Se podría decir que fue tan normal como siempre y que me irritó más de lo habitual. Dame un poco de tu simpatía, Frederica. Frederica. Te voy a dar un llaveo. Petra. PFFF. Conteniendo la risa ante la respuesta de su maestra Subaru, mientras que se escondía de la mirada avergonzada de Frederica. El grupo de Subaru abandonó la sala, y Frederica los guió hacia el ala este de la mansión. Frederica. Garf-chan fue útil en el viaje a la ciudad. Para que se lastime gravemente hasta el punto de no poder regresar, incluso cuando le di instrucciones específicas. Estoy preocupada de que cause problemas para Emilia, Sama y los demás. Emilia. No te preocupes por eso. Después de todo, hicimos que Garfield trabajara realmente duro. Está descansando junto con Otto-kun en este momento, sin causar ningún problema. Bueno, no estoy tan segura de la parte sin problemas. Espero que no los provoquen. Pero, de todos modos, fuimos nosotros los que pedimos su descanso. Frederica. Mis disculpas en nombre de mi tonto hermano menor que te causa problemas. Emilia tenía dudas y no terminó sus afirmaciones, mientras Frederica le ofreció disculpas. De todos modos, Garfield era alguien que preocupaba a Petra, Ram, Roswaal y Frederica con su comportamiento, pero su mentalidad cambió de una forma u otra durante el incidente en Pristella. Garfield se levantó indignado y se puso rojo como un tomate al ver cómo Otto y Frederica contenían sus ganas de reír, Otto de manera torpe y Frederica con bastante habilidad, tanto que solo Petra, Garfield, Subaru y Otto se darían cuenta de lo mucho que se contenía. Garfield. Hey hermana, ¿por qué piensas que yo causaría problemas al capitán y la princesa? Preguntó con irritación. No le gustó las miradas que recibió por su pregunta. Una Frederica. ¿No es obvio Garf? Tal y como dijo Ramsan, tienes la manía de lanzarte de cabeza a los problemas. Petra y yo estábamos muy preocupadas por ti. Simplemente como la hermana mayor cumplo mi tarea de disculparme por las travesuras de mi hermanito. Con tono sereno y serio dijo todo lo anterior, mientras que Ram, Mimi y Petra asentían, cosa que hizo que Garf casi se disculpara por las molestias, si no fuera por la sonrisa dentada que se le escapó a la de mi humana. Garf. Con un puchero infantil se volvió a sentar ignorando las risitas dirigidas a su persona y las palmaditas de Mimi que en algún momento escaló su espalda una vez más, no sin antes darle una palmada a Otto por reírse de esta situación. Si tuviera que describirlo de alguna forma, se podría decir que él maduró. Definitivamente maduró. La fuerza de Garfield ya se destacaba siendo solo un niño de 15 años.
todavía estaba lejos de ser capaz de presumir de ser el más fuerte con su fuerza, si considerabas la batalla contra la cazadora de entrañas y la batalla contra los 8 brazos. Pero incluso entonces, ciertamente tenía un nivel de fuerza que sobresalía no solo en el campamento de Emilia, sino también en los puestos superiores de todo el continente. El mayor problema todavía, era probablemente su mentalidad inmadura. Si pudiera controlar su fragilidad mental, ascendería rápidamente. ¿Es solo eso? Bueno, eso también era algo que no debía apresurarse. Esto se debe a que volverse cada vez más fuerte y seguro para subir firmemente las escaleras a la siguiente etapa, era una forma adecuada de madurar para un niño de 15 años. Y también, Garfield saliendo de su estado anterior se sonrojó por la opinión de su capitán de él, mientras que Frederica sonreía ante la escena. Su hermano solo actúa como un niño de su edad cuando habla de Subaru Wilhelm. Subaru no tiene razón, joven Garfield, ya tienes una fuerza sobresaliente, con Elsa y después Kurgan obtuviste y recibirás experiencia en combate real, lo único que te falta en la opinión de este humilde anciano es la mentalidad y madurez, que se obtiene con los años, no te preocupes. Garfield. Gracias Wilhelm, agradezco las palabras. Mientras inflaba el pecho para disimular la vergüenza le respondió. Subaru. Hay otra razón para que no regrese de inmediato esta vez. Emilia. ¿Estás hablando de Mimi? Subaru. También está eso, pero Emilia interrumpe la conversación como si tuviera una audición aguda, y Subaru le da una sonrisa irónica. Incluso Emilia, alguien que estaba mal informada sobre el amor en las relaciones, parecía estar interesada en los asuntos amorosos de otras personas hasta cierto punto. Estaba muy interesada en la relación de Garfield y Mimi. Por supuesto, Garfield también arriesgó su vida y la protegió, lo que probablemente hizo que Mimi sintiera algo por él, ya que claramente expresó su afecto tanto antes como después de la batalla. Hablando con franqueza, no hay ningún hombre por ahí que no se estremezca al recibir el afecto de una chica que no odia. Subaru tampoco fue la excepción. Subaru no pudo decir nada sobre ese fenómeno, considerando que él lo había experimentado antes. Mimi saltó de la espalda de Garfield y alzó las manos en señal de victoria mientras mantenía la mirada en Ram, quien simplemente la ignoró, mientras que Garfield se mantenía totalmente inconsciente de lo que pasaba detrás de su asiento. Frederica volvió a sonreírle a la demi-humana, con solo un pensamiento en mente, mucho mejor que Ram. 5. Ricardo y Anastasia se dieron cuenta de la desaparición de Mimi y mandaron a Tibey a traerla de vuelta, tarea que le costó a Tibey 3 golpes en la cabeza y una mirada de lástima de su campamento. Quería controlar los cambios que ocurrirían a partir de ahora, considerando cómo Garfield amaba a Ram y la incertidumbre de cómo respondería a los sentimientos de Mimi. Pero esa era una preocupación diferente en la que pensar. A Garfield le quedaba una preocupación en la ciudad de Pristella. Frederica. Subaru-sanma. ¿Necesitas preguntarme algo? Subaru. No, nada en particular. No sería correcto para mí hablar sobre este asunto. Miró el rostro de Frederica con una profunda mirada y luego ella le preguntó sobre su significado. Él piensa en los verdaderos sentimientos de Garfield mientras oculta su duda. En Pristella, una familia preocupaba a Garfield, era una familia que tenía cabello dorado y ojos verdes, rasgos que le recordarían a Frederica y Garfield, que eran hermano y hermana. La relación de Garfield con ellos era como su relación con Frederica. Seguramente Garfield quería estar orgulloso de ello y quería informar personalmente a su familia. Subaru. Entonces no diré nada. Otto. Vaya, Natsuki-san se dio cuenta muy rápido de tu situación, Garf. El Felt. El hermano mayor es bastante bueno leyendo el ambiente, saber cuándo y no meterse es algo que puedo admirar. Felt se sorprendió como a pesar de su personalidad Subaru siempre era bueno entendiendo a las personas, mientras que a la niña se le iluminaba los ojos. Los caballeros Reinhard, Julius y Félix se sentían orgullosos de que al menos en estas situaciones tenga un buen tacto. Julius. Así es Subaru, mantenerse al margen de cosas tan personales como esa es algo digno de un caballero. Julius era el más feliz de ver a Subaru comportarse como un caballero digno de su título.
Garfield y Frederica dieron una reverencia en agradecimiento por dejarles discutir algo tan privado y personal entre ellos primero, aunque ahora sería innecesario teniendo a todas estas personas conscientes de básicamente todo, pero se siente bien el gesto en la pantalla. Emilia. Hablando de Garfield, había algunos niños muy amigables con él, estaban en Pristella. Sobre esos niños, uno Subaru. Emilia Tan, harás que mi monólogo se desperdicie. Su explicación se estaba convirtiendo en un desperdicio, por lo que Subaru detuvo a Emilia de hablar. El transcurrir de estos hechos sería aterrador si la dejara tal como está, por lo que decidió que se tomaría el tiempo para explicar adecuadamente la esencia de tal situación para más tarde. Subaru agitó su mano con una sonrisa forzada a Frederica, cuya cara se volvió cada vez más perpleja. Julius jadeó visiblemente, mientras que las candidatas y caballeros se palmearon la cara. Garfield y Otto se rieron entre dientes de la escena y Frederica suspiró, mientras que Emilia con un sonrojo llegó a sus orejas se escondía entre sus palmas de la mirada de desaprobación de los que la rodean. Emilia. Subaru. Dijo el nombre de su caballero con frustración. Ella sabe que fue su culpa, pero la forma en cómo reaccionó su caballero solo realzó su error. Con un puchero le pellizcó la mano antes abrazada con tanto cariño. 8 Julius miraba vacío hacia Emilia, preguntándose si sería correcto darle las mismas clases de etiqueta junto a Subaru. Ciertamente Subaru se esforzaría más con ella en la habitación, no solo coquetearía con su dama. Julius pensó lo último con frustración al visualizar a un Subaru Natsuki ignorando sus vitales enseñanzas por distraer a su ingenua dama. Al parecer Julius decía todo con su mirada porque Anastasia le tocó el hombro y señaló hacia Frederica, quien le habló con tono sereno. Frederica. Tranquilo Julius-sama, yo me encargaré de reforzar sus clases de etiqueta. Al parecer las clases de historia y cálculo pueden ocupar menos tiempo de su día. Emilia y Petra se estremecieron ante la sonrisa decidida de la jefa de sirvientas de la casa Matters. Las dos sabían lo estricta que podía llegar a ser cuando se lo propone. Julius sonrió aliviado y dijo, me alegro ver que Emilia tendrá la guía que necesita. Se volvió hacia la pantalla más tranquilo. Roswell. Pero Frederica, deberías concentrarte primero en enseñarle lo básico, esa conversación que tanto evitamos tener con ella. Con alegría el payaso le recordó la única tarea que se ha negado a realizar durante el último año, y hoy no sería la excepción. Frederica. Roswell-sama, esa conversación la tendrá con Subaru-sama cuando despierte, tal vez con ayuda de Rem, no necesita mi intervención. Con seriedad fría replicó, cosa que hizo reír al payaso, Ram y su aprendiz. 13 Frederica. Perdón por interrumpirlos mientras están discutiendo felizmente su intimidad, pero ¿hacia dónde se dirigen ustedes? Subaru. Es ese lugar llamado la sala de confinamiento. La persona de la que hablamos antes está allí. Julius. Esa extraña persona, Me pregunto si la conversación irá bien. Subaru. Es algo que no se ha hecho antes, así que no sé. De todos modos, al menos intentaré preguntar para asegurarme. Julius responde a la explicación de Subaru al pensar profundamente poniendo una cara compleja mientras lo sigue por detrás. En realidad, Subaru también era consciente de la cantidad de problemas relacionados con esta propuesta. Sin embargo, si todo sale bien, entonces podrían reducir el riesgo de su viaje en una cantidad considerable. Mientras que varias personas alzaban la ceja lista para preguntar, pero fueron interrumpidos por el guarden. Bueno, creo que es un buen momento para traer de una buena vez a los nuevos invitados. Se escuchó un sonido agudo y apareció una luz frente a la pantalla de donde primero salió un pequeño demi-humano con un recipiente de galletitas. Se notaba estar huyendo, cosa que hizo recordar Tibey y Ricardo que lo último que estaban haciendo es ver a Etaro huir de Mimi para comer sus galletitas con formas de animal sin compartirlas con ella. Etaro. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Aún aturdido por el cambio de lugar casi se cayó, miró alrededor, vio a una niña peli azul quien dormía con varios peluches y un libro alrededor y el panel de vidrio que brillaba enfrente suyo. No entendía nada el panel de cristal que miraba y comenzó a olfatear instintivamente. Esto no olía a casa, pero sí a su señora y familia. También olía como el mini jefe y varias personas más. Antes de que empiece a entrar en pánico escuchó la voz de su hermana, se giró y vio varias personas que él reconocía.
algunas que no y sobre todo a su hermana, corriendo llevando a un Tibey bastante mareado sobre su cabeza. Por un momento pensó en correr para salvar su refrigerio de las manos de su enérgica hermana, pero lo detuvo al verlo desgastada y con rastros de lágrimas y demás rasgos tanto en ella como en Tibey. Un Mimi. Etaro, vamos ve. Se quedó petrificada, al ver lo que llevaba en las manos Etaro, un aluvión de recuerdos horribles, gritos que nadie debería dar, cientos de dientes desgarrando carne viva. 5 Etaro al ver los ojos dilatados de su hermana y cómo detuvo su eufórica carga contra él, en pánico guardó las galletas con forma de conejo en su frasco, para sorprenderse al sentir que un serio Tibey arrancarlo de sus manos y romperlo con cada una de las galletas, antes de que estas mismas sean desaparecidas por el guarden, se dio cuenta que Tibey también tenía la misma expresión de Mimi, la cual al ya no tener que ver las galletas, lo abrazó y jaló hacia la multitud sentada en sillas raras pero bonitas. Etaro. ¿Qué pasó Mimi, Etaro? ¿Por qué se ven tan cansados y tristes? Preguntó ahora sin pánico, mientras que Mimi lo abrazaba con ojos húmedos. Tibey. Vamos te lo explicaremos con la jefa. Dijo también abrazándolo, mientras se acercaban a su pila de documentos con un llamado resumen, si un resumen puede tener más de 50 páginas, listo para explicarle brevemente todo lo visto a su visiblemente ansioso hermano. Etaro antes de poder replicar fue abordado por el abrazo de Anastasia y después Ricardo, antes de ser sentado en una silla para comenzar una largamente breve explicación, mientras era arrastrado a su nuevo lugar vio de reojo como los demás campamentos que estaban ahí se fijaban en la niña con la que estaba. Mientras que el campamento de Anastasia recibía con alegría a Etaro, el de Emilia, Cruz y Felt se centraron en la niña, a cual tenía un pijama y cobija, además de los peluches y un cúmulo de papeles que solo Frederica y Petra sabían que era. Rem suspiró calmándose, no iba a actuar de manera que pueda dañar a su héroe nunca más, así que ella y su hermana no se acercaron. Emilia y Beatriz se iban a levantarse a despertarla, no de la manera más amable posible. Emilia no la iba a dañar pero sí le tenía preparado un grito. Beatriz posiblemente si hubiese llegado a patearla, era el trato que merecía alguien que dañó a su contratista. La peor basura sobre la tierra era la descripción para todas esas personas. Rem y Cruz apenas logran la redención a sus ojos. Antes de que cualquiera se acerque a la pequeña esta se levantó lentamente, desparramando la mayoría de los peluches. La chica se frotó los ojos aún confundida, parpadeó bastantes veces, se levantó de golpe al ver que no estaba en su cuarto, creyendo que fue secuestrada por madre, se giró solo para suspirar al ver a Oni-san y Ojo-chan mirándola. El susto no le hizo ver cómo éstas estrecharon su mirada hacia ella. También notó cómo Petra-chan corría hacia ella con bastante prisa seguida por sirvienta One-san. Meili. Oh Petra-chan, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Y por qué te ves tan enojada? Oh. Meili preguntaba sin esperar que Petra la agarrase de la oreja, trayéndola con ella hacia donde estaban sentados los demás, mientras que Frederica juntaba los muñecos y cobija. Ella no lo hacía por Meili, sino porque todas estas cosas fueron hechas o compradas por el pelinegro para ella, cosa que internamente hizo suspirar por el cuidado que la pequeña recibía. 6 Petra con mirada vacía y uso de sus recientemente practicadas habilidades en magia Ian llevó a Meili hasta el fondo del teatro seguida por Rem, quien se paró para ayudar a llevar las cosas a Frederica. Emilia y Beatriz no vieron necesaria su participación en la explicación, ninguna quería dejar el cálido abrazo que mantenían en Subaru. Meili, quien estaba lagrimeando sintiendo que le iban a arrancar la oreja, vio como Colmillos Oni-san y Patético Oni-san también se levantaban a seguir a Petra, pero ambos tenían miradas vacías y un poco aterradoras, cosa que le hizo preguntarse si al fin mostrarían sus verdaderos colores y la matarían como a Elsa One. Aunque antes de seguir ese pensamiento se preguntó cómo esos dos estaban aquí si Oni-san le avisó que no la visitaría por ir a una tal ciudad para conseguir casa a un gato. Eso le dijo si mal no recuerda. También se preguntaba si ese bobo dejó su máscara de calidez y cariño, y por eso despertó aquí para ser castigada por sus intentos de asesinato. ¿La van a matar? Petra llegó a su lugar y obligó a sentarse a la chica. Esta se frotó la oreja, mientras que veía con cierto temor como el brillo blanquecino de los dedos de Petra desaparecía, para enfocarse en la mirada de ira contenida de Petra, quien se sentó al lado suyo y suspiró mientras esperaba que subieran los demás para explicarle la situación.
Meili, viendo la expresión de Petra y todavía extrañada por la cantidad de personas que la miran con hostilidad, abrazó el libro regalado por Subaru más cerca de ella como si fuera un escudo, cosa que profundizó la mueca de Frederica, quien había llegado donde estaban, antes de suspirar. Quien comenzó la explicación no fue otro que Otto, quien llegaba justo detrás de Frederica con Garfield como guardaespaldas, mientras que Ren se acercaba discretamente a su hermana y el curiosamente entretenido Roswell. Otto. Bien, señorita Portroute, hemos sido reunidos aquí, varios de los campamentos, para ver una serie de visualizaciones. Empezó el comerciante antes de ser interrumpidos por la pequeña ex asesina. Meili. Espera, patético Oni-san, ¿qué sería tan importante como para secuestrarnos a todos nosotros? Preguntó alarmada la niña, sin darse cuenta que Etaro, quien recibía la misma charla, asintió, estando de acuerdo con lo absurdo que es creer que alguien secuestraría 5 candidatas al trono de Lugúnica, al maldito santo de la espada por lo que pudo ver, e incluso a ese aterrador payaso que tenía al lado la chica, mientras que por la mente de Meili pasó la idea de que madre los secuestró o que estaban jugando con ella, pero su pregunta fue recibida por un gruñido de Garf, quien no tomaba bien que interrumpiera a Otto, la mirada fría de Frederica, y vio cómo los dedos de Petra pretendían volver a brillar, pero antes que Petra en favor del bien común la castigue para evitar peores castigos, la voz del guardián volvió a interrumpir. Buena pregunta, mis pequeños invitados. Lo que tienen el gusto de presenciar es el viaje de Natsuki Subaru, se pueden dirigir a mí como guardián. Meili y Etaro se asustaron ante la voz, no de hombre, no de mujer, una voz que a pesar de ser auditivamente artificial, transmitía entre cansancio y orgullo, pero al ver cómo nadie se alarmó, ni lo considera Meili / Etaro. Oni-san / mini jefe. Jejeje, exacto, los traje un poco tarde al horrible espectáculo, pero confío en que los demás les expliquen con lujo de detalle todo lo que pasó para que se mantengan al corriente, y con demás me refiero a Tibei y Otto, así que tómense unos minutos para hablar, no se maten. Sí, con eso dicho, las miradas de todos que estaban puestas al techo volvieron a los dos nuevos integrantes del teatro. Otto y Tibei suspiraron al pensar que esta iba a ser una conversación larga y complicada. Mientras que las explicaciones comenzaban, fuera del teatro, sobre el, para ser precisos, en algo parecido a un observatorio, una sombra sólida sería lo más acertado para describirla, tomaba varias formas mientras se acercaba al borde del techo del teatro, mientras lo hacía tomó formas que recordarían a la sombra de Crush, Subaru, una niña que vio en una posibilidad muy lejana, hasta quedarse con la forma más cómoda últimamente, la de un hombre, sin rasgos físicos notables más que sus grandes ojos blancos y ser totalmente negro o púrpura oscuro según el mana que canalice. Miró hacia el mundo del cual se separó hace bastante tiempo, comprobando los hilos que se unían a su mundo de bolsillo de manera segura, la cantidad aumentó en 2 de manera segura, volvió la mirada al mundo ralentizado, antes de volver a perder su forma para ser una loli que mantenía los rasgos anteriores excepto el tamaño y el traje a volantes. Suspiró mientras maldecía con alegría, últimamente por culpa del pelinegro esta forma de loli le daba gracia, pensaba con simpatía que, si la veía así incluso terminaría haciendo un contrato con él, como la pequeña Beatrice, lo cual sería chistoso ya que tanto el gran espíritu Jin natural como artificial tendrían un contrato con él. Hablando de él, volvió su mirada hacia un hilo en particular el cual se unía tanto a su teatro pero volvía a salir hacia el mundo más preciso al sello de Satella. A pesar que el trato fue bueno, mandar la conciencia de Subaru al sello para permitirle mostrarle el futuro le molestaba especialmente porque era uno de los lugares que él no podía ni ver ni predecir. Así es, chicos, la razón por la cual Subaru no despierta es porque está tranquilizando a la tóxica con su presencia. Pueden pensar lo que quieran de lo que hacen ahí, pueden estar tomando el té, Satella dándole una almohada de regazo, o crafteando a Luna, lo que quieran. Yo personalmente pienso que hacen esto. https://youtube.com/shorts/acfmusic interrogación de cierre sí igual Xodri 4DG, Kai 0WW, 8 de repente vio
vio una ráfaga de luz volando hacia su teatro, rápidamente la interceptó, con frustración. Era la octava desde que comenzó el teatro. Al parecer a Odd no le gusta que su favorito esté lejos ni por 2 segundos. ¿Qué es lo que pasó en el mundo ralentizado? No podía saber de qué trataba la bendición que atrapó en su sello Jin, pero aún así predecía que sería algo que destrozaría el teatro ni bien llegue a reinar. Suspiro cansado por la cantidad de mana que gasta retener una sola mísera bendición dirigida al santo de la espada. Satella su teatro no hubiese llegado tan lejos, y eso hería su antes desconocido orgullo. Era raro, pero desde que apareció el Lolimancer en su mundo ese orgullo fue golpeado por todas partes. 3 volvió dentro del observatorio, miró por una pantalla al teatro, vio a los invitados, escuchó brevemente las discusiones y rápidamente la mayoría de pensamientos, frunció un poco el ceño ante el pensamiento fugaz de Meili, como se atreve a compararlo con Capella, aunque lo dejó pasar por lo rápido que la misma Meili descartó el pensamiento al recordar cómo es el muchacho, aunque no le gustó que declarara que es un tonto ingenuo, pero tampoco tenía mucho con lo que defender al tonto ingenuo. Etaro no quería leer más la lista de muertes que le pasó Tibei, entendible pensó. Uno se sentó en la silla donde estuvo estos más de 400 años, con vista al mundo, vio hacia la pantalla y como no parece que necesite interferir, volvió su mente a sus recuerdos. Ella recuerda cómo ella y su hermana Odglas se volvieron grandes espíritus hace mucho tiempo, lo cual le da gracia porque recuerda eso pero no su forma original para volver a ella. Hablando de ella, por instinto volvió su mirada a la montaña sagrada, el hogar de su hermana espiritual. Como siempre no consiguió ver nada. Otro lugar que no puede ver, ni predecir. Otro golpe a su orgullo, aunque se alegra que mayormente su perezosa y benévola hermana no suele afectar el transcurso de la historia en general del mundo, aunque gracias a ello no puede usar sus habilidades de ver las posibilidades para saber quién será el próximo rey de Gusteco, aunque la verdad no le tiene mucha fe a nadie de ese país para ser un buen rey. Se detuvo a pensar cómo decidió separarse del mundo a este observatorio. Ella al crecer a Gran Espíritu Jin, obtuvo una habilidad muy interesante, la de predecir el futuro. Todavía recuerda cuando recién creció lo confundida y perdida que estaba, a veces se quedaba abrumada por tantas posibilidades. Con el tiempo empezó a purgar posibilidades para dejarlas más posibles. También recuerda cómo Odglas tenía que golpearla cuando se quedaba viviendo en un posible futuro sin darse cuenta, y eso que solo veía las pocas posibilidades que se abrían al estar en la montaña alejada de posibilidades reales. Recuerda separarse de su hermana, viajar por el mundo aprendiendo más sobre su habilidad, mejorando hechizos, hasta logró con prueba y error volver magia Jin a Ian, aunque el costo es 10-1. Para luego de un tiempo encontrarse con la bruja de la codicia Echidna cuando construía el santuario, volverse su amiga, ser usada sin su consentimiento para estudiar su don, presenciar cómo usa la información que sacó de esa investigación para una de las pruebas del santuario y sobre todo para crear 2 malditos libros que traerán más desgracia que algo bueno al mundo, que luego pasarían a ser imitados para crear los evangelios, aunque en niveles inferiores de los que ella podía, alejarse de la bruja por estas transgresiones a su confianza. Pasó tiempo intentando mejorar su magia de predicción no para ver posibilidades, no, ella quería seguridad, deseaba poder vislumbrar el futuro al 100%, mientras lo intentaba recuerda que vio la gran calamidad en todas sus posibilidades, así que decidió por esto y otro motivo, separarse del mundo usando un hechizo para crear un mundo de bolsillo que no intervenga en lo más mínimo con lo que suceda. Ella no conoció a Satella en persona, ni al sabio, al santo lastimosamente sí, aunque él no la vio, debido a tenía idea de cómo ayudar al mundo para evitar la catástrofe. Unos meses antes del suceso, se separó, aunque con un costo, el perder su forma física, tal y como la tenía en ese momento, así también después de gastar tanto mana en la creación de un mundo fijo en el cual todavía pueda presenciar lo que sucede en este y sin ser arrastrada a la deriva, se quedó dormida, bastante más tiempo del que le gustaría admitir. Al despertar ya había pasado un tiempo y lo que quedó del mundo ya se estaba recuperando, vio a su alrededor y el mundo que creó era exactamente como
como quería, un observatorio perfecto para probar su teoría, sin miedo a ser capturada ni por Echidna o Pandora. También con esto su don pasaba a ser de gran escala, ya no solo veía cosas que probablemente pasarían cerca de ella o no, al ver desde el exterior, veía el panorama completo. Emocionada miró el mundo, tardó en acostumbrarse ante las abrumadoras cantidades de posibilidades que podía ver, al no ser el futuro de una persona sino de un todo. Aunque frunció el ceño al notar que incluso al separarse del mundo no podía ver todo en su vastedad, la montaña sagrada donde estaba Odglas, el sello de Satella era un misterio, la atalaya con la magia activada igual, el sello del bosque Lior le daba escalofríos, el santuario de las brujas dentro del santuario la irritaba y el que más la molestaba era la sala del té en la capital de Boyachia, algo más mundano con suficientes hechizos para evitar su mirada, aunque no solo tenía restricciones a lugares, la bruja de la vanagloria por su autoridad y además el miedo que solo por posar sus ojos en ella sepa dónde está, le impedían verla o predecirla con seguridad. Así pasó el tiempo, hasta que lo logró, un hechizo que muestra el futuro. Si escapar de la gran catástrofe fue el segundo motivo por el cual abandonó el mundo, este era el primero. Ella ya teorizaba que no podía vislumbrar un futuro 100% exacto mientras siga en el mundo. Para que eso pase, el observador debe estar en un lugar donde no afecte el resultado de la observación. Observó lo que acontecía en el mundo en ese momento, vio a la Santa de la Espada caer por la asquerosa bruja de la vanagloria, el secuestro de la prima del príncipe Fourier, vio el santuario, a Beatrice, uno de los varios espíritus creados por la bruja resultado de sus investigaciones con ella, sujetando con desesperación una de las dos burdas copias de su habilidad, el tomo de la sabiduría. También vio al payaso dentro de la mansión con asco al percatarse que era un alma aferrándose a cuerpos hechos para él, y también a ese maldito libro. Dejó de observar y suspiró. Estaba decidida a hacer gala de su nuevo hechizo, a diferencia de su habilidad normal, que le muestra constantemente posibilidades hasta algunas décadas en el futuro. El hechizo podara las ramas de posibilidad y secara los ríos de probabilidad, y solo dejar el futuro inmediato a más llegar 10 años y con cierta tardanza. Mientras más lejos quieras ver con el hechizo, consume cantidades absurdas de mana, cosa que tiene de sobra al estar almacenándolas durante todo el tiempo que estuvo aislada. Su hechizo funcionó y pudo ver lo que depara el futuro al mundo sin miedo a equivocarse. No le gustó lo que vislumbró. Vio con tristeza la muerte de la familia real, la tablilla del dragón dando la orden de la selección, vio al payaso ir a buscar a la elfa cerca del sello del bosque Lior, vio como siguiendo las órdenes del libro el payaso contrataba a una asesina famosa por sus crímenes en Gusteco, vio como ésta moría, junto a la única sobreviviente legítima de la familia real, que vio ser secuestrada tiempo antes y muy posible candidata. Presenció con asco como otro espíritu artificial creado por la bruja de la codicia destruía gran parte de la capital. Vio al santo de la espada actual eliminar a la bestia del fin de un solo golpe, pero el daño ya estaba hecho. Maldijo al payaso por tener tanta fe en ese intento absurdo de vislumbrar el futuro. El futuro siguió corriendo en gracias a su habilidad. Vio al payaso perder la esperanza después de eso, cosa que admite le dio alegría. Presenció la caída de la 3Ra candidata Krush Karsten frente a la ballena. Lamentablemente no tenía posibilidad alguna contra la bestia. Vio como el asqueroso arzobispo de Pereza destruía lo que quedaba del pueblo cerca de la mansión del payaso. Vio como el santuario unos meses después fue arrasado por el gran conejo. Solo un niño de mi humano llamado Garfiel visiblemente trastornado sobrevivió. La caída de Priestella llevándose consigo a la 4T candidata Anastasia Osin, en un intento desesperado de proteger la ciudad en el ataque combinado de todos los arzobispos. La gran catástrofe de Boyachia, y lo último que vio antes de llegar al límite de su visión fue el comienzo de la batalla entre los muertos vivientes de los restos de Boyachia y la última candidata de una lugúnica igualmente destrozada. Fue un espectáculo horrible. Ella se quedó viendo el futuro escrito en piedra que tenía delante el mundo y dejó que la esperanza se apagara. No podía hacer nada, incluso si avisaba lo que sabía a las candidatas, viéndolas el resultado sería incluso peor. Ella tampoco sabía cómo matar a Regulus o cualquier otro arzobispo. Además, si volvía al mundo con la esperanza de salvarlo de este trágico futuro, perdería mucho mana y encima el futuro cambiaría y no cree que para bien. Además, Pandora la recibiría con los brazos abiertos para mejorar sus asquerosos evangelios.
Pobre vio vacío Eve, ella solo puede ver piezas que ya hay en el tablero, a diferencia del tomo que predijo la entrada de Subaru al mundo, ella barra el ciento que cambió su género cada 3 segundos, pero es adrede, bueno llegando al punto y como dijo, ella no puede ver dentro del sello de Satella así que tampoco puede predecir que ella busque a alguien de otro mundo, así pasaron los meses y años, y llegó el día que comenzaba la debacle del mundo con la muerte de 2 de las candidatas, ella seguía viendo con tristeza el futuro escrito en piedra que visualizó, pero antes de volver a lamentar la precaria situación, sintió desde el mundo una de las más altas concentraciones de magia Jin que pueda imaginar, ella asustada miró a sello de Satella, este no había cambiado, cosa que la alivió, pero eso dejó la duda de que fue esa abismal cantidad de magia Jin que sintió, vio al mundo y vio la entrada de la nada de un joven con cabello negro, mirada fea y esto la desconcertó bastante, pero antes de siquiera poder pensar sintió algo que no creía posible, a menos que el sello Satella o de Elior se rompieran, el futuro en piedra que su majestuoso hechizo, la cúspide de su magia deslumbró se rompió en miles de pedazos, la posibilidad que ese futuro pasara fue totalmente borrada, por extraño que parezca eso formó una sonrisa en lo que ella creía que era su cara. Antes de pensar en cualquier cosa su cabeza fue bombardeada con posibilidades, al ya no tener el futuro seguro activo, su habilidad original empezó a trabajar, mostró una lugúnica incendiada con el mismo chico de ojos malvados, siendo asesinado por la candidata Emilia, vio un futuro donde las cosas eran prácticamente iguales que el futuro que había visto, solo que Emilia muere al mismo tiempo que la Karsten, y Feld terminaba siendo la más probable a la corona al sobrevivir el ataque de Elsa, también vio otro donde Reinhard corría hacia una mansión con la misión de exterminar a una asociación criminal que creció a niveles abismales, vio otros muchas posibilidades que tenían al chico como principal contribuyente pero antes de quedarse atrapada en su propia habilidad se concentró en el presente, quería saber por qué una sola ficha en el tablero cambió tanto las posibilidades, de dónde venía, qué pasó para que ahora recién su habilidad lo tomara en cuenta. Centró toda su atención en el chico, era un poco estúpido y hablaba cosas que apenas podía entender, y cerca y invocado de otro mundo. Chica linda que lo invocó. Vio cómo hacía cosas estúpidas que ella no admitirá que le sacó una risa, que no tuvo en mucho tiempo, viéndolo notó el miasma de Satella, así que era seguro que su aparición fue obra suya, eso explicaba por qué no pudo preverlo con su habilidad, también sentía la mirada constante de la bruja sobre él, cosa que hizo que se estremeciera, Satella nunca antes había tenido intención de participar en los sucesos del mundo, pero aquí estaba ella vigilando con total devoción al chico, suspiró al darse cuenta que ella no se percataba de su presencia, volvió su atención en el chico, quien revisaba un extraño metía después de caerse en un río y ser golpeado por meterse en el baño de mujeres, ella no se rió, mucho de eso. Vio el encuentro con los matones, vio su vergonzosa pero entendible rendición ante un arma punzante y vio su encuentro con la candidata que moriría hoy, ella se alegró al ver una razón para el cambio tan brusco en el futuro en este encuentro, al desmayarse el chico, ella aprovechó para hacer algo que no le gustaba hacer, le parecía inmoral y sobre todo para una gran espíritu como ella totalmente innecesario, pero disculpándose de antemano no pudo resistir la curiosidad, y al estar dormido ella se infiltró en sus recuerdos. Fue difícil, convirtió gran cantidad de magia Jin a Ian para lograrlo, pero ahí estaba ella absorbiendo una gran cantidad de recuerdos, al principio solo iba a ver lo necesario para entender de dónde venía, no esperaba tener que ver tantas cosas solo para llegar a entender un poco al chico que se llamaba Subaru Natsuki. Después de esa reveladora experiencia, sintió una profunda lástima y empatía total por el chico, no le gustaba ver los recuerdos de la gente, pero después de hacerlo con Subaru, ella podía considerarse la persona o mejor dicho el ser que más lo entendía, ahora entendía por qué hablaba tanto de ser invocado a otro mundo, aunque las historias y mangas que leía el chico le parecían de dudosa calidad, por lo menos la idea de ser transportado a otro mundo era correcta en el caso de Subaru, también sabía que solo actuaba eufórico para alejarse de pensamientos de su hogar, que Nichi y Naoko Natsuki estarán muy preocupados por su hijo, se cuestionó el espíritu con tristeza, lo vio despertar, presentarse a la candidata Emilia, el espíritu se rió al entender que Subaru tenía figuras muy parecidas a la candidata antes de llegar aquí así que era de esperar que se enamorara a primera vista.
Mientras el día transcurría y ella veía las interacciones de Emilia con el muchacho, la espíritu seguía preguntándose, ciertamente le cae bien el muchacho, pero no entiende cómo él cambiaría tan profundamente sus predicciones. Mientras pensaba y descuidaba a la joven pareja, llegaron a la casa Botín y antes que el espíritu pudiese prepararse para lo siguiente, el muchacho murió degollado prometiendo salvar a la candidata. Ella se quedó petrificada por lo acontecido, a pesar de lo poco que pasó con el chico. Ella ya había visto la mayor parte de su vida, por lo cual ya sentía cierto cariño por el joven, así que verlo morir no fue una sensación agradable, pero aún así se preguntó si por primera vez su habilidad se dañó. Aún veía las mismas posibilidades que antes de este suceso. Pero en este día de sorpresas tras sorpresas, la segunda más espectacular del día pasó frente a sus ojos. El mundo mismo que ella veía se detuvo, cosa que ni ella con todo su mana estando fuera del mismo puede lograr. Lo máximo que puede hacer es ralentizarlo y acelerarse ella misma para alargar la diferencia entre ambos, pero acá vio que el mundo se detuvo y más aterrador empezó algo imposible. El río del tiempo, la flecha de los segundos retrocedía mientras que el mundo temblaba. Ella no se vio afectada al no pertenecer a este, pero sabía que si estuviese en el mundo ella no se salvaría de ello. Después de que el mundo volvió a acentuarse horas antes del presente que había visto, ella volvió a mirar al chico. Ella ya teorizaba qué pasaba y al ver la reacción del chico lo entendió. Él volvió en el tiempo, era el único que recordaba los sucesos anteriores. Ella quedó mirando al chico con un poder tan aterrador. Ella sabía que era buena persona, sabía que por lo que vio era alguien quien se consideraba lo peor de lo peor, por según él no estar a la altura de su propia visión de su padre, a pesar de que era solo su punto de vista, pero eso no quitó el miedo. Ahora entendía por qué cambiaba tanto el tablero su entrada. Reutilizó su habilidad, pero esta vez centrada únicamente en el futuro y trayecto del joven. Vio sus caminos a tomar, algunos con menor posibilidad al alejarse completamente de su personalidad original, pero aún con muchas posibilidades, como serían algunas donde se convierte en arzobispo para hacer triunfar a Emilia por una obsesión nacida de la desesperación del joven. Esta, a pesar de se vuelve comerciante, le hizo mella a la espíritu. Mientras que los acontecimientos del segundo bucle sucedían, ella quedó inmersa en tantas posibilidades. Al ver tantas posibilidades en solo un humano, decidió nombrar cada ruta para no confundirse. Ya saben, chavales, se hizo una revisión de if desde orgullo, comerciante if, ira y bla bla bla. 4. Al terminar de ver tantas posibilidades, algunas con más o menos posibilidades de ser, algunas pocas buenas, malas o muy malas, quedó inquieta mientras veía al chico entrar otra vez a la casa Botín. Ella ya sabía que moriría, pero eso no mejoró el sabor en su boca, o bueno, ella tomaría la forma de algo con boca y no tendría buen sabor. Volvió a morir y esta vez muy lenta y tortuosamente. Leyó sus pensamientos, su dolor y su fin, solo para volver a presenciar el espectáculo donde el mundo se congelaba y retrocedía a las horas. Mientras que esto pasaba, el espíritu rememoró las posibilidades que vio del muchacho con tristeza, pero antes de actuar de cualquier manera, ella quería asegurarse de qué pasaría si no actuaba sobre el chico, así que haciendo uso de otra gran cantidad de su vasto almacén de mana lanzó el hechizo para ver el futuro escrito en piedra. Ella rezaba porque no fuese un monstruo como lo había visto y lo máximo que esperaba ver, esa era alejándose de la capital, escapando de la muerte por congelación causada por el espíritu del fin y viviendo una vida feliz sin emporar ni participar en el trágico futuro que ya le esperaba al mundo. Activó su hechizo y se quedó inmóvil, viendo el futuro escrito en piedra que llegaría sobre el mundo con su varo en él. Pasaron los minutos y horas, ella jadeó y volvió a ver desde el comienzo el futuro del chico, una y otra vez, sin darse cuenta de la tercera muerte del pobre muchacho. Ella no podía procesar lo que vio. Esta fue por mucho la sorpresa más grande del día. Ella no presenciaba a una pobre alma solo luchar por su supervivencia, sino a alguien que no se dobló frente a cosas que matarían la esperanza y voluntad de cualquier ser. Vio que en este bucle ganaría Elsa y superaría este horrible primer día.
Alzó la mirada para ver cómo el chico llamaba imitando a una damisela a los guardias ya parecía el favorito de Odd Laguna, exhaló de alivio y volvió a rememorar lo visto en el futuro de Subaru, la mansión, la capital, el santuario, el año tranquilo, la ciudad de compuertas de agua, el comienzo de su viaje a las dunas, e incluso después de todas esas pruebas de voluntad, él estaba destinado a superarlas no por él, sino por los demás. Ella no vio qué pasaba en el santuario de las brujas, pero sabía él lo lograría. Vio a alguien quien ganó su título de caballero con más mérito que ninguno, y al comparar el final de Priestella con el joven Iciel, fue abrumador. Todas las candidatas vivas, una ciudad y mundo tan esperanzado que superó todas las barreras del camino, no se hundió en su orgullo en la capital, no fue consumido por el resentimiento en la mansión, no se rindió con nadie gracias a una de las sirvientas del payaso en la capital. Ella también entendía que no aceptaría un trato con la maldita bruja en el santuario, ya que en otras posibilidades él se perdía a sí mismo y su valor en ese lugar. Muchos pensarían que lo correcto al ver algo tan hermoso y perfecto es estar feliz, pero no, ella estaba profundamente asqueada, no por el joven, no por Subaru, él ahora mismo parecía la cosa más limpia y blanca en el negro y podrido mundo en el que caminaba con Felt para salvarla a ella y Emilia hacia la casa de botín. No, ella estaba asqueada con un mundo que necesita una pila de cadáveres de un alma tan buena para mantenerse a flote. Jamás creyó que estaría tan feliz de separarse del mundo, pero las gotas que colmaron el vaso fue que pudo ver en la atalaya. El joven iba a lograr desactivar el hechizo que mantenía a la atalaya inalcanzable incluso para ella, y presenció una tortura mental y física que incluso de solo ver dolía. Entendía completamente a la asquerosa Ruyarneva ante la percepción del joven. Un ser humano no puede vivir así, y mejor dicho no merece vivir así, pero lo que la dejó llorando incluso antes de que ella supiese que podía llorar fue cuando terminó en Boyachia. Tanta muerte, todo alguien que después de tantas pruebas no perdería el brillo en sus ojos. Ella ya valoraba inmensamente al joven, pero eso no era algo que quisiese que pasara en ningún lugar y mucho menos si ella podía evitarlo. Sin pensarlo mucho y en un ataque de proteccionismo hacia el joven, usando ya la debilitada pero persistente conexión que aún tenía con su mundo, intentó mandarlo de vuelta a ese, pero olvidó quién era la que trajo al joven. Al comenzar su hechizo se ganó la atención de Satella. Antes de poder reaccionar ya tenía cientos de manos negras invadiendo su mundo de bolsillo. Una de las cosas que más le avergüenzan admitir es que a pesar de ser el gran espíritu Jin, su habilidad con la magia de la cual es espíritu es muy inferior que la de la bruja misma. Evitó la mayoría de las manos, y logró alejar y cerrar su mundo de la bruja, pero aún así la bruja la logró noquear. Ella durmió un buen tiempo antes de despertarse en su observatorio con grandes señales de destrucción. Mientras aún no recapitulaba lo que sucedió, empezó a reparar el lugar. Justo antes de recordar y fijarse en el joven, estaba en una de las camas de la mansión y lo vio ahí haciéndose daño a sí mismo para no dormir, tal y como vio con su habilidad. Viendo su estado y leyendo sus pensamientos, pudo concluir que era el tercer bucle en la mansión. Después de que la asquerosa criada lo torturó, ella tenía ganas de arrasar con todo. Esta vez se prepararía para luchar con la bruja misma. Bueno, eso último no, aunque según ella daría una buena batalla, ella perdería antes de hacerle algo de daño a la bruja. Suspiró resignado. 2. Vio con lástima al joven lastimarse para encontrar consuelo. Maldijo una última vez a Satella y la mansión. Revisó que su conexión subyacente con su mundo original ya era muy débil para que ella lo use como puente para ayudarlo. Pensó y pensó en cómo ayudarlo. Incluso volvió a invadir su privacidad, leyendo sus recuerdos para obtener ideas, y obtuvo una. Vio el recuerdo de él y sus amables padres yendo a ver una película familiar a un cine. Le dio gracia ahora entender todos los términos usados. Pero volviendo al tema, un cine, si no puede llevarlo a su mundo, y no puede, o mejor dicho es mala idea interferir directamente, ¿por qué no dejar que las personas a las cuales le deben tanto paguen ayudándolo también? Ella sabe sobre el tabú, pero ella tiene sus métodos para por lo menos evitar durante algunas horas la mirada de la bruja. No le gustaba dejarlo pasar todas las pruebas, en especial el gran conejo, pero necesitaba que al menos eso sucediera, no solo porque actuaría de la mejor manera posible al payaso, sino de lo que pasó en el santuario cada vez que se reunía con la maldita Echidna.
Y así comenzó la construcción de su teatro o cine. Guardo cada momento que vio desde que llegó Subaru para mostrarlo en pantalla. Los recuerdos eran pesados y bastante perturbadores para los que van a verlo, así que recordando lo que vio en los recuerdos de Subaru, hizo varios openings para aligerar la cucharada amarga. Fue difícil modificar recuerdos y recuperar recuerdos de sueño para hacerlos, pero valió la pena, se repetía al ver el resultado. Las canciones las sacó de uno de los únicos recuerdos bonitos de la hora llamado por ella Arco 7, las canciones que Natsumi y Bianca cantaron cuando estaban infiltrados en Guaral. Todavía estaba sorprendido de lo bonita que era la voz del joven o la joven en ese momento. 3 también eligió con bastante contemplación a los invitados, todas las personas que llegarían a ser importantes para él y las cuales pudiesen ayudarlo a facilitar su viaje, mientras que ella se aseguraba de tener todo perfecto. Pasaron los acontecimientos de la mansión, los 3 meses tranquilos, la capital y tristemente el santuario, incluido esas muertes tristes y desesperadoras. Por suerte tuvo oportunidad de ver todo lo que sucedía en la reunión de té de las brujas, gracias a que Satella rompió las barreras en un momento dado, y solo mejoró la opinión en Subaru, cosa que ya era difícil en ese punto. Justo a mitad del año tranquilo entre del nombrado por ella Arco 4 y 5 culminó su teatro con todo listo, decidió ahorrar energía y comenzar la función unas horas antes de que el campamento de Emilia y el protagonista lleguen a Priestella, con una última mirada al mundo que necesitaría tantos sacrificios de un extranjero a él para mantenerse a flote. Lanzó un hechizo para ocultarse aún más de lo que ya estaba, lanzó otro para ralentizar el mundo sin ser notada, incluso Odd Laguna y Satella tardaría un tiempo en notarlo y también aceleró su propio mundo y así comenzó a invitar sin su consentimiento a los espectadores de esta verdad incómoda. 4 Saliendo del recuerdo del comienzo del teatro para ayudar al joven de otro mundo, la autoproclamada Guarden, ya que no recuerda su nombre, vio como Mimi golpeaba a Étaro por dudar de la amabilidad y bondad que esperaba. Eso es bueno, debo agradecérselo a Petra y Mimi cuando pueda. Terminó con una sonrisa antes de agarrar su micrófono recreado de las memorias de Subaru para hablarles y seguir con la función. Bueno chicos, esto sería el primer cap de esta semana. Intentaré subir el próximo antes del viernes. Sí, ya se me tienen poca o nula fe, pero yo igual lo intentaré. Con eso espero sus comentarios y opiniones al origen de mi Guarden.